Otro tema, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, confirmó la denuncia hecha por las autoridades venezolanas. Quienes señalaron que el expresidente Álvaro Uribe Vélez mantiene reuniones conspirativas con la extrema derecha en Estados Unidos. El ministro de Interior venezolano, Miguel Rodríguez Torres, había denunciado que un grupo liderado por el exmandatario Álvaro Uribe Vélez se reúne en Estados Unidos para llevar a cabo un plan desestabilizador contra Venezuela. Esta operación, la primera información que nos llega el día 4 de abril del 2013, que se hace un contacto, ustedes ven aquí en la lámina, acordaron reunión para crear un plan de acciones violentas en Venezuela antes de las elecciones del 14 de abril. ¿Quiénes son los personajes que salen aquí mencionados? Álvaro Uribe, que todos sabemos que ha sido siempre un conspirador permanente contra Venezuela. El presidente Santos confirmó lo que muchos se negaban a creer, que el exmandatario hace lobby para que sancionen a su país por las relaciones que mantiene con Venezuela. Que no apoyen el proceso de paz. Allá fueron a hablar con la extrema derecha en Estados Unidos, a decir, mire, lo que está haciendo el presidente Santos es entregarle a Castro y al chavismo al país. Ustedes no pueden apoyar el proceso de paz. ¿Cómo les parece que eso... ¿Y les creen, presidente? Pues la extrema derecha sí, porque tienen todo un cuento que dice que esto viene de tiempo atrás. Ahí circula una serie de documentos en donde inclusive dicen que mi hermano Enrique, Luis Carlos Galán y Daniel Samper eran unos comunistas que estaban conspirando desde ese entonces. Santos fue más allá y dijo que durante sus 3 años al frente del gobierno es mucho el daño que Uribe le ha hecho a Colombia. ¿Qué ha dicho en el exterior él y Santos? Que estamos entregándole este país al castrismo, al chavismo, que este país va por mal camino, que este proceso de paz es un fracaso, que eso... Entonces, inclusive ante inversionistas que me han llamado a decir, oiga, qué cosa tan extraña, un expresidente y un ex vicepresidente hablando mal de su país y ahuyentando la inversión, y ahuyentando a la gente diciéndole que este país va por mal camino. El presidente Santos confesó que se sentía frustrado por la actitud del expresidente Uribe y por esas acciones adelantadas contra su país. El actual mandatario, el presidente Juan Manuel Santos, confirmó una denuncia que escuchamos desde hace tiempo desde Venezuela. ¿Qué dijo Santos? Álvaro Uribe, el expresidente, mantiene reuniones conspirativas con la extrema derecha de Estados Unidos para desestabilizar a la región. Uribe le ha hecho mucho daño al país, dijo Juan Manuel Santos. También sigue criticando cualquier decisión que toma el actual presidente. Por ejemplo, también se refirió Santos en esta entrevista a las palabras de Uribe, quien advirtió sobre el gasto del presupuesto del Estado colombiano para comprar, por ejemplo, aviones F-16 a través de amigos del presidente, había dicho el exmandatario. Claro, sin mencionarlo con un nombre propio, Santos entendió el mensaje, dijo que es muy responsable que Uribe haga este tipo de señalamientos y que lo que busca es confundir a la gente. Bueno, Uribe, el expresidente de Colombia, está involucrado en este tipo de planes, acciones para desestabilizar a Colombia y a Venezuela. ¿Se acuerdan que tiempo atrás habíamos hablado de reuniones, incluso el plan de magnicidio, planes de asesinato contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro? Bueno, también aparecía ese mismo nombre. Ahora, desde suelo colombiano, están confirmando esa información. Es el propio presidente quien dice que Álvaro Uribe está manteniendo contactos, reuniones con la extrema derecha. Así vemos que no solamente tiene que ver con la extrema derecha de Colombia, tampoco solamente con la de Venezuela, incluso habló directamente de representantes de Estados Unidos. Por eso hablamos de una cruzada derecha, de la derecha continental contra la unidad y el proceso que se vive en nuestra región. Grupos de la extrema derecha son responsables por el atentado con carro bomba perpetrado en Bogotá, así lo aseguró el presidente del Congreso colombiano, Armando Benedetti, en una entrevista realizada por la cadena hermana Telesur. El máximo representante del Congreso colombiano no tiene claro qué sector de la ultraderecha perpetró el atentado, pero manifestó que esos grupos buscan evitar el llamado de unidad hecho por el presidente Juan Manuel Santos. Eso
fue hecho por fuerzas de extrema derecha, por la forma como operaron. El mensaje que se quiso mandar fue al nuevo presidente. En el sitio que lo hicieron fue para que tuviera un dinamismo, un eco mucho mayor de lo que antes había pasado en materia de terrorismo. Y desde Venezuela, el expresidente Ernesto Samper aseguró que la extrema derecha de Colombia se opone a la paz en el país. Escuchemos lo que decía. Yo creo que hay un gran enemigo que no existía en los procesos anteriores, que es una extrema derecha organizada en el país, en la cual participan intereses económicos, políticos, ideológicos. Antes no estaba organizado. Antes eran un poco de diletantes, ahí como algunos militares retirados, dos intelectuales despistados, pero hoy día realmente hay una derecha organizada de la cual es vocero el presidente Uribe. Piense cómo nos agrede el imperio estadounidense, este gobierno. Todos los días sacan declaraciones tratando de llenar de ánimo lo que es imposible hoy por hoy, que es la derecha guarimbera. ¿Por qué ustedes creen que llevamos 3 días en que el gobierno de Estados Unidos declara contra nuestra patria? Porque están tratando de insuflar ánimo a una derecha guarimbera que la hemos derrotado en todos los escenarios que nos ha tocado. Las FARC salieron al paso hoy con su propuesta. Si el Comando de Transición tiene el propósito de emprender el estudio de la desmovilización y entrega de armas de la guerrilla, tal circunstancia deberá estar contrastada con la creación urgente de un comando guerrillero de normalización, que no de transición, con la misión de estudiar el regreso de la fuerza militar a su rol constitucional de guarnecer nuestras fronteras. Las FARC han dicho que no aceptarán la propuesta del gobierno de Juan Manuel Santos de validar los eventuales acuerdos mediante un referendo. ¿Por qué no corresponde eso a los requisitos de las FARC y por qué ustedes insisten en una Asamblea Nacional Constituyente? Hemos insistido en la Asamblea Nacional Constituyente porque creemos que Colombia necesita un cambio radical. Un cambio radical de las estructuras políticas, jurídicas, penales, económicas. Y para eso se necesita de unos cambios avanzados. ¿Habrá en futuro un partido político proveniente de las FARC? ¿Qué características podría tener? Bueno, ese partido político, en caso de que podamos firmar un acuerdo, tendrá las mismas características políticas que tiene las FARC actualmente. ¿Qué cambios han surgido en las FARC durante ese tiempo, a partir del momento en que usted empezó a integrar a la guerrilla? ¿Qué similitudes y diferencias hay entre las FARC de los 60 y de la actualidad? Bueno, hoy somos una organización mucho más grande, con una presencia nacional. Antes éramos una organización mucho más campesina, mucho más centrada en pocos lugares. Hoy tenemos presencia nacional. ¿Y se ha cambiado su ideología? No, la ideología sigue siendo la misma. Nosotros somos marxistas, leninistas. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se ha solidarizado con el dirigente opositor venezolano Leopoldo López durante su discurso en el marco de la Clinton Global Initiative, evento organizado por el expresidente Bill Clinton. Leopoldo López merece ser libre, expresó el mandatario al referirse también a otros presos políticos en el mundo. Escuchemos. En todo el mundo, hombres y mujeres valientes que se atreven a levantar la voz son hostigados, atacados e incluso asesinados. Así que hoy honramos a aquellos que han dado su vida. Entre ellos en Camerún, Eric Lembembe. En Libia, Sawa Bugaigis. En Camboya, Chut Wuti. En Rusia, Natalia Stemirova. Estamos en solidaridad con aquellos que están detenidos en este momento. En Venezuela, Leopoldo López. En Burundi, Pierre Claver Monbimpa. En Egipto, Ahmed Maher. En China, Liu Xiaobo.
Y ahora Ilham Tohti. En Vietnam el padre Ly. Y tantos otros. Merecen ser libres. Deben ser liberados. Esta represión continua sobre la sociedad civil es una campaña para socavar la idea misma de la democracia. Y lo que se necesita es una campaña aún más fuerte para defender la democracia. Fueron las palabras del presidente Barack Obama, presidente de los Estados Unidos. Los dos periódicos más influyentes de los Estados Unidos, The New York Times y The Washington Post, cuestionaron duramente en sus editoriales del fin de semana la candidatura de Venezuela para un puesto no permanente ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Los medios de comunicación argumentan que Venezuela no puede lograr su objetivo por las denuncias sobre violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro y la falta de transparencia de los tres poderes del Estado venezolano. Los periódicos advirtieron incluso que de llegar a obtener un cupo, Caracas lo usaría para defender a sus aliados de Siria, Irán y Cuba. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Saludamos a esta hora a nuestro corresponsal Carlos Eduardo Sánchez, quien tiene la información. Carlos, muy buenos días. Buen día, Karen, para ti, por supuesto, para Ronald y toda nuestra audiencia. Un feliz inicio de semana con este duro cuestionamiento que dicen usted mismo, como usted bien lo ha dicho, hacen los dos periódicos más influyentes de Estados Unidos, Washington Post y New York Times. En este caso, tras esa reunión que se vaya a llevar a cabo en Nueva York, en la ONU, y donde Venezuela aspira a llegar a un puesto rotativo y no permanente, en este caso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y pues se da el análisis, en este caso, de estos dos importantes rotativos que tienen influencias no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, sobre la situación de Venezuela, sobre lo que representa, en este caso, el gobierno de Nicolás Maduro, y hace referencia incluso a calificativos muy fuertes contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, calificándolo de analfabeta en el área económica. Hay que destacar además que ponen como referencia que, tomando la situación económica, política y social del país, donde se habla pues de una alta inflación, de unos indicadores económicos en rojo y por supuesto de un desabastecimiento y además la inseguridad que reina en el país, tomando en cuenta el panorama, pues Venezuela, según específicamente el Washington Post, no merece estar allí. Por eso incluso hacen un llamado al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, para que pueda diplomáticamente mover sus piezas a nivel del hemisferio y evitar que Venezuela pueda llegar a este puesto en el Consejo Permanente de Seguridad de Naciones Unidas. Hay que destacar también que la principal alerta también la centran estos dos diarios en la defensa que pudieran hacer Venezuela, sus aliados de Siria, Irán y Cuba, considerados pues un peligro en este caso por Estados Unidos y por el resto del mundo. Bien, amigos televidentes, así están las opiniones de algunos diarios de mucha influencia en el mundo sobre esta candidatura de Venezuela al Consejo de Seguridad de